Debido a mi grave problema médico, mis padres me abandonaron cuando era adolescente. Afortunadamente, mi abuela me adoptó y me crió hasta que falleció. Ahora me están rogando que use mi herencia para ayudar a mi hermano endeudado. Para dar contexto, cuando era más joven, me diagnosticaron epilepsia a una edad bastante temprana. Fue algo desafortunado porque mis padres no estaban realmente preparados, ni emocional ni mentalmente, para lidiar con algo así. Comenzaron a tratarme como si fuera un niño enfermo con el que no podían lidiar. Creo que tenía alrededor de 6 años cuando noté por primera vez la diferencia en el trato que me daban a mí y a mi hermano. Mi hermano era 3 años mayor que yo, y mis padres lo trataban mucho mejor que a mí, presumiblemente porque él era mucho más fácil de manejar en comparación conmigo. Como si la epilepsia no fuera suficiente, a los 8 años me diagnosticaron dislexia y TDA severo. No hace falta decir que mis padres tenían bastante carga conmigo. Sería una cosa si ellos fueran personas amables y buenas que estuvieran agradecidas de tener un hijo y listas para el desafío, porque sé que no es fácil ser padre de un niño con necesidades especiales, pero ellos fueron los que decidieron tener un bebé. Deberían haber estado preparados para lo que viniera. Supongo que asumieron que, como mi hermano había resultado perfectamente sano y bien, yo también estaría completamente sano y no esperaban esto. Y ahora, ya que yo había nacido, no les quedaba otra opción que lidiar conmigo. Se aseguraron de que yo también lo sintiera de esa manera, como si solo me toleraran, y no era nada agradable. No tuve una infancia divertida y normal como la mayoría de las personas, no solo por mis enfermedades, sino también por mis padres. De hecho, diría que la mayor parte de mi miseria infantil fue causada por mis padres, no por mis enfermedades. Eso fue solo una pequeña parte. Pero la manera en que respondían a ello y me trataban, eso fue lo que realmente me entristeció. Siempre me trataron como un paria en mi propia familia, y nunca me sentí incluido. Y se aseguraban de que me sintiera como una carga no deseada para la familia. Caminaban de puntillas alrededor de mí. Y era como si cada vez que entraba a una habitación, dejaran de hablar instantáneamente, y toda la vida se esfumaba de esa habitación solo porque yo había llegado. Así me trataban cuando tenía menos de 10 años. Con el tiempo, solo empeoró, y mi salud mental era bastante frágil. Simplemente no podía soportarlo, así que comencé a portarme mal en la adolescencia. Supongo que las hormonas adolescentes, combinadas con la miseria de crecer en un hogar donde siempre sentí que no me querían, simplemente me rompieron el corazón. Y comencé a rebelarme. Dejé de esforzarme en estudiar y comencé a reprobar todas mis clases a propósito, solo porque estaba tan enojado con mis padres y con cómo me trataban. Era desafiante, desobediente y francamente grosero con todos los que conocía. Estaba alejando a todos, incluso a mis amigos. Sabía que no era lo correcto, pero estaba tan miserable que no sabía cómo hacer que mis padres me prestaran atención de otra forma. Incluso entonces, no parecía importarles mucho. Cada vez que la escuela los llamaba porque había roto una regla o me había portado mal de alguna manera, solo suspiraban con decepción, pero ni siquiera se molestaban en regañarme. Era increíblemente frustrante y odiaba estar con ellos. Incluso hacía berrinches en la casa para intentar llamar su atención, pero ellos simplemente me ignoraban por completo y hablaban entre ellos, ni siquiera se molestaban en bajar la voz para que no pudiera escucharlos. Decían cosas como que estaba teniendo otra crisis, y solo rodaban los ojos diciéndome que fuera normal. Eso era lo máximo que podía obtener de ellos. Y fue algo realmente desgarrador para mí. Pero luego, cuando tenía 14 años, rompí una regla importante en la escuela y decidí volverme loco. Llevé un paquete de cigarrillos a la escuela y comencé a fumar uno justo en medio de la clase. Y luego, cuando mi maestro me exigió que parara y me pidió que saliera del salón, le hice una seña grosera. Eso fue prácticamente el último clavo en el ataúd para mí, porque ya había sido un gran problema en la escuela antes de eso. Pero siempre me había salido con la mía porque mis padres les decían a todos que yo no era un niño normal y que no estaba exactamente bien de la cabeza. Así que tenían que excusar mi comportamiento. Pero después de eso, ya no había vuelta atrás. Me expulsaron y esa fue la única vez que mis padres realmente se enfurecieron conmigo. Ese día me gritaron y dijeron muchas cosas que creo que nunca podré olvidar ni perdonar. No era algo que yo no supiera ya, pero dolió escucharlos decirlo en voz alta. Me dijeron que lamentaban haberme tenido y que, de haber sabido que me convertiría en un niño tan psicótico, nunca habrían seguido con el embarazo y lo habrían terminado tan pronto como se enteraron.
Me llamaron una carga para la familia y dijeron que estaban mejor cuando solo tenían un hijo. Así que ahora se iban a asegurar de que dejara la familia y nunca regresara. Me castigaron por una semana. Y durante esa semana, literalmente me encerraron en mi cuarto. No me permitieron salir para nada, excepto para ir al baño, e incluso mis comidas me las llevaban a mi cuarto. No se me permitía ir a ningún lado ni hablar con nadie. Y estaba absolutamente miserable. Me sentía como un prisionero en confinamiento solitario, solo que esto era mucho peor porque eran mis propios padres quienes me lo estaban haciendo. Y no creo que haya cometido un crimen como tal. Solo estaba actuando mal. Y creo que eso era en parte culpa de ellos porque nunca me dieron el tipo de atención que quería o, más bien, necesitaba, porque yo era un niño y ellos deberían haber sido buenos padres para mí. Ellos fueron los que fallaron. Y estoy dispuesto a admitir que no fui el más fácil de tratar con todas mis enfermedades. Pero ellos debieron haber considerado eso, debieron haberlo pensado bien antes de decidir tener un bebé. De todos modos, después de una semana de ser tratado así, finalmente descubrí lo que querían decir cuando dijeron que nunca me permitirían volver a la familia. De la nada, un día mis padres me dijeron que me subiera al auto con todas mis cosas, mi hermano y mi mamá empacaron mis cosas mientras yo esperaba en el auto, y aproximadamente una hora después, ya estaba todo empacado y estábamos en camino. Era una ruta familiar. En unos minutos, me di cuenta de que íbamos a la casa de mi abuela, la mamá de mi papá. Así que en mi cabeza pensé que tal vez iban a dejarme vivir ahí por un par de semanas para que aclarara mis ideas, porque sabía que mi abuela era una disciplinaria estricta. Pero también sabía que tenía un punto débil por mí y me trataba mucho mejor que mis padres. No pensé que fuera a ser un castigo para mí como tal. Pero una vez que llegué, me di cuenta de que esto no iba a ser un arreglo temporal. De hecho, me estaban dejando en la casa de mi abuela para que ella me criara porque ellos se estaban rindiendo conmigo y ya no querían tenerme cerca. Eso fue lo que se tomaron esa semana para hacer, convencer a mi abuela de que me criara. Cuando llegamos a la casa de mi abuela, mis padres sacaron todas mis cosas, las dejaron en la puerta y me dijeron que las llevara adentro. Me dijeron que esta iba a ser mi nueva casa ahora y que no querían tener ningún contacto conmigo nunca más, especialmente después de lo que había hecho. Según ellos, había hecho todo lo posible por arruinar su reputación, pero ahora había cruzado una línea y no podía dar marcha atrás. Mientras estábamos en la puerta, intenté suplicarles que no hicieran esto porque, a pesar de todo, aún quería tener una relación con mis padres. No sé por qué. Tenía 14 años y estaba desesperada por sentir que pertenecía a mi familia. Así que fue bastante difícil para mí aceptar que me estaban dejando en casa de mi abuela. También me preocupaba un poco el hecho de que probablemente mi abuela no podría cuidarme, y por eso le había tomado una semana aceptarme, ya que estaba envejeciendo y ya tenía más de 60 años. Sabía que mi abuela me amaba, pero no sabía si realmente quería hacerse cargo de mí. Así que sentí que solo iba a pasar de ser una carga para mis padres a ser una carga para mi abuela. No quería decepcionarla porque, incluso en el pasado, cuando la visitaba y ella se enteraba de las cosas que hacía en casa y en la escuela, se mostraba bastante decepcionada. Pero luego siempre me animaba y me decía que sabía que estaba hecha de una madera más fuerte. Trataba de convencerme de que mis padres cambiarían de opinión si me comportaba mejor y tenía fe en mí. Esa era otra razón por la que no quería mudarme con mi abuela, porque sentía que también podría empezar a resentirme, al igual que mis padres. Y no podía permitirme perderla a ella también. Era algo complicado. Así que intenté suplicarles que me dejaran quedarme con ellos. Pero me dijeron que ya habían tomado una decisión, justo delante de mí. Le dijeron a mi abuela que estaban hartos de mí y que ni siquiera querían oír hablar de mí. Y luego dijeron que no querían tener a una anormal, como yo viviendo con ellos y querían concentrarse en mi hermano, muy normal, lo cual realmente me afectó. Porque ese es el tipo de lenguaje que los matones en la escuela usaban para burlarse de mí. Y me dolió mucho escuchar a mis padres usar las mismas palabras, porque una cosa era que los niños malos en la escuela lo dijeran. No me afectaba tanto porque ya estaba acostumbrada. Pero cuando escuché a mis padres llamarme anormal, me di cuenta de que ellos eran los mayores matones de mi vida y, en realidad, me estaban haciendo un gran favor al dejarme vivir con mi abuela porque nunca me amaron, sin importar lo que hiciera. Y apuesto que, incluso si me hubiera comportado mejor, probablemente no les habría importado porque, para ellos, mi hermano era el único hijo que tenían. Así que, después de ese momento,
dejé de suplicar y acepté el hecho de que ahora iba a vivir con mi abuela. Y decidí en mi mente que iba a ser mejor, porque merecía algo mejor, al igual que mi abuela. Y no iba a tirar mi vida solo porque mis padres no me amaban. Una vez que mis padres se fueron, mi abuela y yo nos sentamos a tener una conversación que era muy necesaria. Me dijo con mucha transparencia que, aunque me amaba, no estaba realmente preparada para recibirme. Tenía varias preocupaciones sobre mí, porque había escuchado de mi padre acerca de mi comportamiento, y me comentó que, a su edad, no le sería posible lidiar con un chico problemático como yo. Dijo que entendía que necesitaba ayuda, pero no estaba segura de si podría brindarme el espacio adecuado para crecer. Y por eso había estado dudando sobre si debía recibirme o no. Esa fue la razón por la cual le tomó una semana tomar esa decisión. Pero después de que mi padre le dijo que me había castigado y me había mantenido encerrado en mi habitación durante la semana que ella estuvo pensando qué hacer, decidió que su hijo no era el tipo de padre adecuado para criarme y se disculpó por no intervenir antes, ya que también tenía que preocuparse por sí misma. Ella era viuda y no tenía mucho para sí misma, así que no estaba segura de que recibirme y adoptarme fuera lo correcto. Pero ahora que se había enterado de lo mal que me estaban tratando, comprendió por qué me comportaba de la manera en que lo hacía y me dijo que quería empezar de nuevo conmigo y hacerlo bien, a diferencia de mis padres. Me dijo que debería ver esto como una oportunidad, y eso fue lo que hice. Le pedí disculpas por todo lo que había hecho en el pasado y le dije que la perdonaba por no intervenir antes y no adoptarme antes, a pesar de saber lo mal que me trataban mis padres. Así que decidimos dejar todo en el pasado y trabajar juntos para que pudiera tener un mejor futuro. Siempre estaré agradecido con mi abuela por todo lo que ha hecho por mí, porque realmente no creo que hubiera llegado a ser la persona que soy hoy si ella no hubiera sido parte de mi vida y no hubiera decidido recibirme. Desde ese día, prácticamente cambié mi vida con la ayuda de mi abuela, y es por eso que estoy donde estoy hoy. Después de mudarme con mi abuela, hice un esfuerzo consciente por mejorar en todo lo que hacía. Y ella también intentó hacerlo bien por mí, ayudarme y brindarme el tipo de espacio que necesitaba para destacar en lo que hacía. Consiguió los tutores adecuados para ayudarme con mis estudios, incluso me inscribió en una escuela privada y se aseguró de que todos supieran que yo tenía necesidades que atender, para que no me trataran como a cualquier otro estudiante. Pero a diferencia de mis padres, ella no usó eso como una excusa, sino como una razón para brindarme la ayuda que claramente necesitaba. Y eso realmente me ayudó, lo cual es probablemente la razón por la que pude graduarme con una buena calificación e ir a la universidad como cualquier otro chico. Pude hacer todo lo que quería hacer. Y por eso, solo tengo a mi abuela para agradecerle. Mis padres continuaron visitando a mi abuela ocasionalmente, pero nunca me veían. Y yo podía mantenerme fuera de su camino cada vez que venían de visita, salía de la casa y solo regresaba cuando sabía con certeza que ya se habían ido. A ellos no parecía importarles, y a mí tampoco. Eso continuó por un par de años. Pero luego, mi abuela tuvo una gran pelea con ellos sobre esto y les dijo que eran unos padres terribles por no intentar siquiera hablar conmigo, especialmente cuando estaba mejorando y tenían razones para hablar conmigo y disculparse por lo que habían hecho. Se negaron a reconocer que habían cometido un error al criarme y fingieron ser padres perfectos. Yo era solo una mala hija. Me llamaron una manzana podrida y una anormal una vez más. Y mi abuela perdió la calma. Así que les dijo que no volvieran nunca más, y ellos se mantuvieron firmes en eso. Eran tan egoístas que no podían aceptar que no habían sido buenos padres para mí. Y por eso había terminado como era cuando tenía 14 años. Pero gracias a la guía de mi abuela, mejoré. Y aún así, ellos parecían incapaces de comprender eso. Así que después de eso, ya no hubo más contacto con ellos. Durante casi 10 años, mi abuela y yo no hablamos con ellos y pretendimos que esas personas nunca habían existido. Para nosotras, logré tantas cosas y alcancé muchos hitos, pero nunca hablé con mis padres y tampoco ellos intentaron contactarme, a pesar de que tenía redes sociales y nunca los había bloqueado. Podían haberme buscado. Simplemente eligieron no hacerlo. Y solo ahora se han acercado a mí. Y eso es porque mi abuela falleció hace un par de meses. Fue muy triste para mí, ya que ella era la única persona que realmente estaba de mi lado sin importar que, aunque no habíamos vivido juntas en los últimos años, desde que me mudé para ir a la universidad y luego me gradué y conseguí un lugar propio, ella seguía siendo mi apoyo y mi sistema de respaldo. Así que la vida ha sido muy diferente sin ella.
y aún estaba tratando de lidiar con su pérdida cuando supe de mis padres. No han pasado ni 6 meses desde que falleció, pero ya están en mi puerta exigiendo que comparta mi herencia con ellos, porque al parecer mi hermano, que es completamente normal y saludable, no está mejor que yo, como ellos esperaban. Y ahora necesitan mi ayuda para arreglar el desastre que él causó. Me visitaron hace unos días y mi hermano no estaba con ellos, lo cual fue sorprendente porque antes, cada vez que venían de visita, él siempre los acompañaba. Decidí interactuar con ellos y hablarles porque realmente pensé que estaban aquí para disculparse. Pero después de un poco de charla y condolencias, fueron directo al grano. Me dijeron que mientras estaba en la universidad, mi hermano había desarrollado un pequeño problema con las drogas, y ahora eso había empezado a afectar su capacidad para trabajar. No sé por qué intentaban minimizarlo, porque según entendí, él estaba en serios problemas y necesitaba ayuda. Así que ahora querían que compartiera mi herencia con ellos cuando recibiera el dinero, para que pudieran pagarle una rehabilitación. Les pregunté por qué él no podía simplemente asistir a uno de los programas de bajo costo, que ellos podían costear. Y me dijeron que ya lo habían intentado, pero que no era suficiente para él. Y que necesitaba un programa residencial, que al parecer cuesta mucho. Ahora, personalmente no conozco a nadie que haya ido a rehabilitación, y no sé cuánto cuesta. Y no voy a hacer el esfuerzo necesario para averiguarlo. Todo lo que sé es que ahora tengo mi propio dinero, ya que tengo un buen trabajo y me siento cómodo. Y sé que mi abuela también estaba bastante bien económicamente, ya que mi abuelo le dejó mucho dinero y ella lo invirtió con mucho cuidado, lo cual es bueno para mí, pero malo para mis padres, porque a pesar de saberlo, estaban demasiado orgullosos para mantenerse en contacto con ella o incluso disculparse con ella hasta el final, sabiendo que probablemente necesitarían el dinero de todos modos. No me importaba nada de eso. Simplemente les dije a mis padres que estaba dispuesto a ayudarlos con la cantidad que necesitaran. Pero había una sola condición que tenía, y era que tendrían que reconocer públicamente todo lo que habían hecho en el pasado, la forma terrible en que me trataron, las cosas que me dijeron y también la forma en que trataron a mi abuela. Y luego quería que también reconocieran que ahora necesitaban mi ayuda y por qué necesitaban el dinero de mí para que todos pudieran saber lo que estaba pasando entre nosotros, porque durante años mantuvimos las cosas en privado porque mi abuela no quería ningún drama. Pero ahora que habían venido a mí y tenido la audacia de pedirme ayuda, de pedirme que compartiera el dinero de mi abuela con ellos, a pesar de la forma en que nos habían tratado en los últimos 10 años, pensé que esto era necesario. No me sentí mal en lo más mínimo al pedirles esto, ya que quería que dijeran públicamente todo lo que habían hecho mal. Y cuando les dije esto, sus rostros literalmente se desmoronaron. Intentaron negociar conmigo y me dijeron que estaba siendo irracional y un poco egoísta. Pero les dije que esa era mi condición, y que podían aceptarla o dejarla. No tenía ningún problema en proporcionarles el dinero que necesitaban. No tenía nada en contra de mi hermano ya, y ellos tampoco tenían nada en su contra. Pero definitivamente tendrían que reconocer lo que hicieron para que yo pudiera superar completamente lo que había pasado, porque me habían tratado mal. No había forma de evitarlo. Y tampoco habían sido amables con mi abuela. Y este era el dinero del que estábamos hablando. Así que, si querían su dinero, tenían que reconocer lo que habían hecho. Era así de simple. No sé por qué se ponen tan extraños al respecto, pero cuando les dije esto, comenzaron a llamarme insensible, sin corazón, y dijeron que nunca esperaron algo así de mí. Les dije que no deberían haber esperado nada de mí, dado el hecho de que ni siquiera habíamos hablado en los últimos 10 años. Y ahora, si querían mi ayuda, tendrían que reconocer y aceptar sus errores y disculparse por ellos. Eso es todo. No quiero escuchar nada más al respecto. Se fueron después de eso, después de mucho llanto y acusaciones. Pero no cedí. Y ahora están tratando de hacerme cambiar de opinión y me dicen que mi hermano está en muy mal estado y que necesita mi ayuda. Pero no entiendo por qué esperan que simplemente haga cosas por ellos cuando yo nunca esperé que hicieran algo por mí. Mi abuela y yo solo nos teníamos la una a la otra. Ellos nunca se molestaron en ayudarnos o siquiera preguntar cómo estábamos. Incluso cuando mi abuela falleció, probablemente no se habrían enterado a menos que yo no se lo hubiera dicho a mis parientes. Y así fue como llegaron a enterarse del funeral y todo eso. Entonces, ¿por qué debería ayudar a personas que no han tenido nada que ver con nosotros en los últimos 10 años? Aún así,
Solo quiero asegurarme de que no estoy equivocado /diagonal por decirles a mis padres que no les ayudaré financieramente si no aceptan y reconocen sus errores públicamente. Actualización 1. Gracias por todos los comentarios en mi publicación original. Estoy bien. Muchas gracias por preguntar. Ha sido realmente difícil para mí sobrellevar la pérdida de mi abuela, pero ella era muy mayor y me alegra que ahora esté en un lugar mejor. Vivió su vida al máximo y sé que no partió con ningún arrepentimiento. Así que gracias por la preocupación y las condolencias de todos modos. Mis padres aún intentan molestarme en línea, pero les dije que si no hacen lo que les pedí, pueden olvidar cualquier esperanza de heredar algún dinero. Sé que mi abuela me dejó todo en su testamento, y estoy seguro /diagonal de que mis padres lo saben también, ya que el abogado envió un correo electrónico. Y ahora, todo lo que pueden hacer es sentarse y quedarse en su amargura. No voy a retractarme. Ha pasado una semana desde la última vez que hablé con ellos, y como ninguno de sus trucos ha funcionado conmigo, ahora han recurrido a enviarme fotos de mi hermano, quien se ve mal. Está en una condición patética y me siguen enviando fotos de él, diciéndome que él es quien necesita mi ayuda y que realmente debería hacer algo por él. A eso, solo tengo una cosa que decir. ¿Dónde estaban ellos cuando yo necesitaba esa clase de ayuda? Me abandonaron. Y tuve la suerte de que mi abuela me respaldara. Pero de lo contrario, no sé dónde habría terminado. No les importé. Y aunque me siento mal por mi hermano, no puedo ayudarlos si no se disculpan por lo que hicieron. Y tiene que ser público porque quiero que todos sepan qué tipo de personas son en realidad. Si pueden dejar su orgullo a un lado solo por esto, supongo que los ayudaré. Porque, honestamente, para mí se trata de destrozar su orgullo. Fue su orgullo lo que los llevó a hacer todo. Y ahora, si realmente quieren ayudar al hijo al que dicen amar, tendrán que dejarlo de lado. Así que ahora solo quiero ver qué es lo que pesa más para ellos, mi hermano o su orgullo. Actualización 2. Han pasado 10 días desde la última vez que hablé con mis padres. Después de un tiempo, dejé de responder sus mensajes. Así que ahora aparecieron en mi casa de nuevo hace un par de horas. Vinieron a visitarme de nuevo, pero esta vez trajeron a mi hermano con ellos. Y la situación fue mala desde la puerta misma. Les dije que no podían hacer eso, y que, en todo caso, su comportamiento solo estaba perjudicando sus posibilidades de obtener algo de mí, porque no estaba cómodo /diagonal con que hicieran esto, ni siquiera a mi hermano, ya que solo podía imaginar lo deshumanizante que era ser usado como una marioneta. Les dije que se fueran y, por un momento, se negaron a moverse y me dijeron que si quería que se fueran, tendría que prometerles que los ayudaría tan pronto como pudiera. Les dije que no haría ninguna promesa de ese tipo y que si intentaban molestarme, llamaría a la policía. Y eso no les convenía, dada la condición de mi hermano. Eso los asustó y se fueron. Pero mi papá me dijo que tanto mi abuela como yo éramos las personas más egoístas del planeta. Y eso viniendo de ellos, considerando que me dejaron en la puerta de mi abuela solo porque no podían lidiar con un niño con necesidades especiales. En realidad, no querían tratar conmigo porque yo no era el niño perfecto que habían esperado que fuera. Si mi abuela y yo somos egoístas, entonces aún no se han inventado las palabras para describir lo que ellos son. Actualización 3. Hola, me olvidé de publicar aquí porque estuve muy ocupado con el trabajo. En fin, han pasado casi 2 meses desde mi última actualización y muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, mis padres están bloqueados ahora y ya no tienen manera de contactarme porque me he mudado a un mejor departamento en un nuevo vecindario. Así que no tienen la dirección. En este tiempo, he dejado claro a todos mis parientes que no deben dar mi dirección a nadie, especialmente a mis padres. Porque la última vez alguien decidió que mis padres merecían saber dónde vivo porque su hijo estaba sufriendo, y les dio mi dirección, y por eso pudieron contactarme. Pero esta vez me aseguré de que eso no fuera a suceder de ninguna manera. Después de la última vez que hablamos, cuando mi papá me llamó egoísta, decidí bloquearlos porque, honestamente, ya no quería este drama. Me demostraron que para ellos, su orgullo siempre iba a estar en primer lugar. Estaba por encima de todo en su vida, incluso del hijo que decían amar realmente. Puedo aceptar que nunca me quisieron y nunca me desearon por mi dislexia y entre los muchos problemas que tenía. Pero mi hermano era alguien a quien siempre dijeron amar y que para ellos era perfecto. Así que no puedo entender cómo no pudieron hacer ni un pequeño sacrificio por él. Todo lo que tenían que hacer era reconocer que habían cometido un error.
Habría sido bastante fácil de hacer también porque, aunque tratamos de mantener las cosas en privado, la mayoría de nuestra familia ya estaba al tanto de los conflictos entre nosotros. Así que no es como si fueran a reconocer algo que nadie sabía. Aún así, no quisieron disculparse por sus errores porque, en su mente, nunca habían hecho nada mal y eran perfectos. Bueno, pueden quedarse con sus creencias, y yo me voy a quedar con mi herencia. Justo así.